Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Buenas noticias, ya es una realidad. Gracias a la Ley Olimpia, la violencia digital contra las mujeres ya está tipificada como delito en el Código Penal Federal, sí, en todo el país. Así, las modificaciones a la ley tipifican y sancionan el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales, así como las agresiones en contra de las mujeres en medios masivos de comunicación, con penas que podrían alcanzar hasta los 9 años de prisión. Detrás de estas modificaciones a la ley está una gran mujer y varias también sumadas a esta causa, incansables, que han vivido no solo en carne propia estos temas, sino que han luchado por visibilizar la violencia digital sexual. Entre ellas está justamente la mujer que le ha dado nombre a esta ley. Me refiero a Olimpia Coral Melo, la impulsora justamente de los beneficios de esta ley que podemos, por supuesto, hacer palpables todas las mujeres. Olimpia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, muchas gracias. Y otra de las mujeres incansables es una de sus abogadas, me refiero a Frida Gómez. Gracias por acompañarnos, Frida, del Frente Nacional para la Sororidad. Gracias. Muy buenas noches, Gaby. Gracias a ti por esta invitación. Gracias. Me gustaría, Olimpia, si me lo permites, platicar recordando los antecedentes que te movilizaron para que hoy millones de mujeres sean las beneficiadas con esta ley Olimpia. Platícanos. Bueno, no es algo que haga sola y la verdad es que a mí me da mucho gusto y emoción compartir un espacio justo con mi compañera de lucha, Frida Gómez. Yo tuve que huir de Huauchinango, de Puebla, por la difusión de un video sexual que en el momento en que lo difundieron yo no sabía que era algo que no era mi culpa y tampoco sabía que podía ser un delito porque a mí todo el tiempo me dijeron que era nuestra culpa, que para qué te dejas grabar y que eso no era un delito en este país. Entonces, bueno, iniciamos una lucha después de la difusión de este video. Yo soy originaria de Huauchinango, Puebla, donde difundí primero en WhatsApp, luego en Facebook, luego en mercados de explotación sexual en línea. Y no fue hasta que pues mi mamá, mis ancestras, mi hermana, mi abuela, mis amigas, mis compañeras de lucha, nos hicieron ver que no era mi culpa, que no era algo que yo haya provocado. Y a raíz de eso, bueno, fui a denunciar o traté de buscar como este consuelo en el acceso a la justicia por parte del Estado. Y el Estado me da la noticia de que, y me refuerza esta condición de culpabilidad. Pues, ¿para qué te dejas grabar? Si es tu culpa, y además en este país eso no es un delito. Para mí fue algo como que un shock muy importante porque dije, ¿cómo rayos en este país el difundir o el producir contenidos íntimos sin nuestro consentimiento no es un delito? Entonces empezamos en el frente, en Defensoras Digitales, no es algo que haya sido de la nada, sino empezamos con muchos años y en muchas batallas desde el 2013 a que esto fuera un delito en este país, y no fue hasta 2018 en Puebla que logramos la primera reforma. Fueron horas y horas de estar afuera de los congresos, horas y horas de estar casi rogándoles para que nuestra agenda entrara a nivel nacional. Y bueno, hoy la violencia digital es igual de equiparable y de importante que otro tipo de violencias contra las mujeres. No es algo que haya hecho sola. Sí, yo puse a lo mejor mi caso de referencia, pero no es solo mi caso o el caso mío, sino también el caso de Frida, el caso de Stephanie, el caso de Marce, el caso de Ivonne, el caso de decenas de mujeres que por un lado el hecho de que se reconozca como una violencia nos da pauta a la que lo que no se nombra no existe y ahora se nombra, y no se nombra como porno venganza, sino como violencia digital. Y además las que queremos acceder a una justicia de Estado, pues ya no hay excusas. Aunque la justicia esté en trámite, ya no hay excusas para levantarnos las denuncias y hacer exigible, ¿sí?, nuestros derechos a la intimidad sexual. Frida, platícame un poco esta disyuntiva, cómo han tenido que construir justamente el que hoy millones de mujeres se puedan ver beneficiadas cuando no solamente Olimpia, sino muchas mujeres afectadas hasta antes de que esto empezara su curso, como bien lo cita Olimpia en Puebla, pues se escondían por vergüenza cuando eran agredidas digitalmente hablando, sexualmente, digitalmente hablando, incluso con cuestiones de dejar su vida, eran despedidas de sus trabajos, sufrían linchamientos digitales. Y no solo eso, buscaban incluso pues quitarse la vida. ¿Cómo ha sido construir este camino legal para darle viabilidad a todo esto? Pues tal como lo mencionas, Gaby, las consecuencias son muy extremas
De hecho, cuando se comenzó a plantear el tema de la violencia sexual digital, había un primer obstáculo o un primer debate, que justamente fue parte de lo que sucede a Olimpia cuando ella trata de denunciar. En el momento en el que ella presenta su caso, si es que ella hubiera sido una mujer menor de edad, el caso habría sido pornografía infantil y se habría logrado investigar. Pero en todo esto estamos en un contexto de misoginia, de machismo y de hipersexualización de los cuerpos de las mujeres. Y esto es importante porque a pesar de que todas las personas tenemos un dispositivo móvil y tenemos acceso a Internet, la violencia digital no se ejerce igual para todas las personas. Principalmente afecta a las mujeres y afecta estrictamente en entornos sexuales, que es la forma en la que se les difunde. Hay estados como el Estado de México en donde el delito se tipificó como pornografía no consentida. Y entonces ahí está el segundo gran paradigma que está en el debate de la ley Olimpia y de cómo es que hemos normalizado el consumo de imágenes sexuales de mujeres al momento en el que nos encontramos en un 2020 en el que creemos que esa es una industria. Y como es una industria, entonces enfrentamos este paradigma que hoy vivimos, que es que gran parte de las mujeres que son exhibidas en Internet, en redes sociales y también en plataformas de acceso privado, muchas veces están ahí sin su consentimiento. En este camino legal, los debates que se han presentado han sido sobre libertad de expresión. De hecho, hay personas que creen que esta reforma puede atentar contra la libertad de expresión, siendo que en realidad la libertad de expresión tiene límites, todos los derechos Totalmente. humanos tienen límites. Entonces, un segundo gran debate que también se abre en esto fue sobre la persecución de carácter punitivista o de carácter penal a las personas que comparten estos packs y finalmente la forma en la que también los medios de comunicación ejercen violencia es parte también de la reforma que se aprobó en el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, que es la violencia mediática, de cómo los medios de comunicación contribuyen a construir narrativas que culpabilizan a las mujeres de lo que les sucede. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el caso de Ingrid, cuando fue exhibida desnuda después de haber sido asesinada y aún así muchos titulares pretendían culpabilizarla o responsabilizarla por haber elegido a la pareja que eligió. Totalmente, y creo que los medios de comunicación tienen una ética y una gran responsabilidad de no amplificar este tipo de contenidos maliciosos que pueden dañar severamente la integridad, la vida de una persona. Y ahí recuerdo, Olimpia, que tú alguna vez dijiste, y me impactaron muchísimo tus palabras, cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió, es como una violación. A mí no me penetraron, pero me estaban violando porque utilizaban mi cuerpo digitalizado, sí, pero mi cuerpo al fin y al cabo. Algo que de verdad yo creo que cimbró pues muchas conciencias porque mucha gente no lo veía así. ¿Cómo sentías tú y cómo señalabas tú que en cada like incluso pues era un golpe anímico muy fuerte porque esto se reproduce en las redes sociales y en los medios de comunicación a veces a una velocidad peor que un tsunami? Y bueno, ha sido, Gaby, una cuestión muy impactante. De este lado, al ser víctima, de este lado, al ser sobreviviente de esa violencia, lo vives en carne propia. O sea, una víctima de violencia digital es una víctima de una violencia equiparable a una violencia física, a una violencia psicológica, a una violencia feminicida incluso. ¿Por qué? Porque puede empezar con un like, con un compartir un pack y puede terminar en un caso incluso de el arrancar nuestras vidas. Hoy vemos también el hecho de que claro que es un gran reto el hecho del acceso a la justicia de las mujeres en un marco de pues en un marco de punibilidad, en el no alcance de justicia, en un marco de más del 80% de delitos no resueltos, de delitos sexuales contra las mujeres, pareciera como que muy desesperanzador el hecho. Pero desde el momento en que nosotras podemos definirlo ya como una violencia y desde el momento en que nosotras podemos hacerlo, podemos nombrarlo ya lo que se nombra existe, ¿no? Entonces, es algo que no se puede explicar cuando no lo vives, porque justamente
ese es el motivo de lucha. Fueron muchos años de no, no, no. El primer legislador, y siempre lo he dicho, y Frida estaba ahí en ese Congreso de Puebla, cuando tocábamos las puertas y les decíamos que era necesario poner la violencia digital en la agenda porque también estaba asesinando mujeres. Julissa Jacqueline no se levantó un día y dijo, hoy tengo ganas de morirme. Fue una sistematización de violencias arraigadas y perpetuadas a través de las nuevas tecnologías de la información que hicieron que un día, ¿sí?, la asesináramos con los likes, la asesináramos con los compartir, la asesináramos con cada una de las difusiones. Si hiciéramos un estudio ahorita a todos los televidentes y les dijéramos, a ver, préstame su teléfono celular y vamos a ver cuántas fotografías no consensuadas de mujeres en su sexualidad te han mandado en las carnitas asadas, en los grupos de Facebook, en tus grupos de tus amiguitos, en tus grupos de tus partidos políticos, en tus grupos políticos, en tus grupos del Canal 22, en tus grupos de todo lo que haya. Estoy segura que encontraríamos más de una persona que tenga ahí almacenadas sus fotografías porque creen que como es virtual no existe. Para nosotras hablamos de dos espacios, el espacio offline y el espacio online, pero ambos espacios son reales y eso de hecho es nuestro hashtag. Lo virtual es real, daña, existe y jamás, nunca, en ninguna circunstancia va a ser culpa de las víctimas. Y aquí claro que es un tema que tiene que ver desde una perspectiva feminista, porque no es igual, ¿sí? Aunque le pueda suceder esta violencia a hombres y a mujeres, jamás va a ser igual las condiciones de opresión de esta violencia sobre una víctima mujer y una víctima niña, a diferencia de una víctima hombre o una víctima niño. Entonces creo que es bien importante que tengamos esa concepción, digo algo en el debate y en todo lo que puede ser mejorable y perfectible de esta violencia, de esta reforma, vaya, la hicimos en la cochera de mi casa, la hicimos en cuántos espacios de nuestros departamentos, en cuántos espacios de cafeterías, en cuántos espacios donde nos reunimos yo y mis amigas para aterrizar esta reforma. Es una obviedad que es perfectible y que es debatible, pero lo que también es de reconocerse, o al menos es un punto número uno que para nosotras es esperanzador, es que ya no se le dice porno venganza, sino violencia digital, y que hoy pusimos en agenda en que el miedo debe cambiar de bando, y vergüenza yo por mi cuerpo desnudo, no, vergüenza a ustedes, quienes difunden, quienes comparten, quienes comercializan, quienes se burlan incluso, porque no nada más es el que lo hace por primera vez la difusión no consentida, sino también el que reproduce estas condiciones sistemáticas de violencia digital. Entonces, no creo que esto que mencionas es muy importante para nosotras seguirlo visibilizando así hasta la digna rabia y hasta que la dignidad sea costumbre también en Internet. Totalmente, y que el discurso en los medios de comunicación cambie, porque tú bien dices, el llevarlo de las redes sociales a los medios de comunicación masivos, donde platicas de un trending topic, de un hashtag, y le das una visibilidad incluso errónea, en vez de castigarlo, simplemente no compartiéndolo, es un primer freno que se tiene que poner. Olimpia, Frida, si me lo permiten, hacemos una pausa y regresamos porque 9 de cada 10 víctimas de violencia digital son mujeres. Y aquí hay un tema de género también importante y muchísimo que trabajar, porque perseguir estos delitos a veces pareciera que no es sencillo, que no es fácil, cuando el tema también se trata de impunidad en un país donde, bueno, la justicia se despacha de repente a cuentagotas. ¿Les parece si hacemos una pausa y volvemos, por supuesto, para seguir platicando con ustedes? Claro que sí, con gusto. Ya volvemos, hacemos una pausa, estamos platicando sobre la ley Olimpia, que afortunadamente ya es una ley federal y ya están tipificados los delitos de violencia digital en el Código Penal Federal. Una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso en esta mesa de martes de Debate 22. Estamos platicando acerca de la ley Olimpia con Olimpia Coral Melo, la impulsora de esta ley, y también con su abogada Frida Gómez, abogada del Frente Nacional para la Sororidad. Chicas, gracias por habernos esperado tras esta pausa. Decíamos que 9 de cada 10 víctimas de violencia digital son mujeres, algo que tiene mucho que decir para el análisis al respecto. También decías, Frida, en el primer bloque, platicábamos de que se crea, junto con estas modificaciones a la ley, afortunadamente, el tema ya de violencia mediática. Y se crean también penas que van de 3 a 9 años de prisión para quien violente, de alguna manera, digitalmente hablando, a cualquier mujer. Platícanos un poco de cómo se llegó a tipificar para poner este tipo de penas en el Código Penal Federal, Frida. Lo primero ha sido reconocer que la privacidad sexual es un bien jurídico que se debe de tutelar y no es simplemente algo que sea de entretenimiento
o de libertad de expresión. Entonces, hay un gran reto que se encuentra para la aplicación de esta ley, ya que como país, y bien lo mencionabas al momento en que despedías el bloque anterior, tenemos un gran problema de impunidad. En el índice global de impunidad, México encabeza la lista y es sorprendente, pero mientras que a nivel internacional el promedio de jueces por cada 100,000 habitantes es de 17, en México apenas tenemos 2 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Y a esto agregamos las condiciones de violencia institucional y de falta de capacitación que por supuesto generan peores condiciones para las mujeres. Y aquí está la gran paradoja que además es dolorosísima, que mientras las mujeres son el mayor número de víctimas de crímenes sexuales y de estos crímenes que se cometen en el espacio digital, al mismo tiempo son quienes tienen la menor posibilidad de acceso pleno a la justicia. Entonces, tipificar la violación de la privacidad sexual es un gran paso porque no solamente abre la oportunidad de que las mujeres tengan justicia, sino que les permite acceder a otros beneficios que da la ley, como qué, como la atención psicológica. Cuando una mujer enfrenta violencia digital, las redes de apoyo son claves. Y ese ha sido uno de los grandes logros del Frente Nacional para la Sororidad, porque ahora las mujeres que viven este tipo de violencia saben que hay un espacio que las va a respaldar, un lugar en donde se les va a escuchar y que es un camino que no tienen que caminar solas. Totalmente, y es que también ahí hay un punto importante, la tecnología avanza tan rápidamente que siempre surgen nuevas plataformas o delitos relacionados con temas digitales y después viene la legislación, ¿no? Porque como que la velocidad de la tecnología pues siempre rebasa los temas legales hablando de esta manera. Pero en esta lucha creo que es muy importante saber cómo se va a ejecutar todo esto, justamente por el grado de impunidad. Es difícil perseguir un delito como este, Frida, es difícil atrapar, perseguir a quien haya divulgado, porque recordemos que bien lo decía también Olimpia en el bloque pasado, hoy con los dispositivos móviles tienes capturas de pantalla, grabas pantalla, compartes, screenshot, en fin, entonces esto es un tsunami como para saber de dónde salió, cómo podemos pues ver todo este panorama. Yo creo que la clave está en las policías cibernéticas, en las fiscalías y en la forma en la que se logre integrar grupos de peritos especializados en este tema, porque en realidad la tecnología brinda todas las herramientas para identificar tanto IPs, conexiones, momentos en que se difunden, inclusive los archivos tienen una memoria, cada que un archivo es compartido podemos saber de dónde nació ese archivo, cuándo fue tomado, cuándo se crea el archivo, inclusive hay fotografías que permiten observar quién es el autor de la fotografía, porque los celulares brindan ese tipo de información. Aquí la clave está en que las fiscalías tengan primero las herramientas para integrar en las carpetas de investigación todas las pruebas, que esto pueda ser una competencia propia de las policías cibernéticas y de las fiscalías y no necesariamente de las víctimas, que en muchas ocasiones ni siquiera saben que están siendo exhibidas. Y en un segundo paso, tener juzgados en los que sepan valorarse estas pruebas. ¿Cómo se logra? Se logra con peritas y con peritos que logren analizar estos elementos para desprender la responsabilidad de las personas. Ahora, el gran debate en todo esto es cómo escalar a que la reparación del daño pueda ser efectiva, porque Claro. las víctimas no solamente buscan una persona atrás de la cárcel, las víctimas lo que necesitan es que sus contenidos dejen de estarse exhibiendo, dejen de estar circulando y en muchas ocasiones estos contenidos llegan a páginas pornográficas. Entonces, la siguiente etapa de responsabilidad tiene que llegar a que el Estado mexicano, como protector de las mujeres, se coloque frente a las grandes empresas de tecnología, tanto redes sociales como buscadores de talla Google, para eliminar o restringir el acceso a estos contenidos que violentan la dignidad y la privacidad de las mujeres. Es muy difícil hacer, por ejemplo, que una página pornográfica baje un video porque además de todo, los espacios virtuales son extraterritoriales. No hay una jurisdicción o una competencia que los pueda obligar, pero lo que sí se puede hacer es que el Estado mexicano, en el uso de sus facultades, les brinde herramientas a las policías cibernéticas y le exija a las plataformas que operan dentro de nuestro territorio que respeten estos principios más básicos de dignidad humana, porque el ser exhibidas en Internet, tal como lo decía Olimpia, es una violencia que se puede equiparar a la violencia feminicida. Claro. De hecho, es explotación sexual de forma cibernética.
Entonces, podemos elevarnos en tecnología para que investigar este tipo de delitos no sea tan complejo y que la carga de la investigación recaiga sobre las autoridades y no, como en este momento, recae sobre las víctimas, que son quienes tienen que juntar todas sus evidencias para poder iniciar su proceso de denuncia. Totalmente, y yo creo que aquí, Olimpia, algo que también es muy importante es apelar a la conciencia de la gente, porque puede ser tu mamá, tu hermana, puede ser tú, puede ser quien sea. Y cuando nosotros compartimos estos contenidos, estamos agrediéndonos a nosotras mismas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que recordar hashtags como Black Lives Matter y otros, donde se buscaba el nombre o de algún agredido en las redes sociales o fuera de ellas, pero que se llevó al mundo online, y encontrabas fotografías de ciertas víctimas, no de ellas, sino a lo mejor de soles, de flores, de campos, para que no se pudiera seguir visibilizando el tema en redes sociales. También es importante, ¿no, Olimpia? Creo que justamente por ahí va esta corresponsabilidad. No, lo que decía mi compañera Frida es muy importante en los términos de la responsabilidad del Estado, porque además hay que recordar que la ley Olimpia es apenas la punta del iceberg. O sea, hasta antes de la ley Olimpia, los delitos cibernéticos que se reconocían eran aquellos relacionados con el patrimonio, o más bien los delitos cibernéticos que le importaban al Estado y a la sociedad eran los relacionados con el patrimonio. Robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, phishing, o sea, incluso ahorita las empresas internacionales están más preocupadas por el phishing que por la violación de las dignidades de las personas. Yo hubiese preferido como víctima 40,000 veces que me robaran mi tarjetaviente a que me robaran mi dignidad, mi identidad y mi vida cuando difundieron ese video sexual. Entonces, la ley Olimpia lo que vino a poner es en la agenda que para las virtualidades dentro de este sistema capital no solamente importa su dinero, sino también importa los derechos humanos de las personas. Entonces, eso es un parteaguas. Pero ahora, ¿es solo responsabilidad del Estado? No, la ley Olimpia lo que vino a decirle es, en México, compañero Facebook, redes sociales, personas, no solamente está mal, nos enoja papá Diosito, si tú difundes contenidos íntimos, sino que además es un delito que se persigue con cárcel. Y entonces esto le va a dar pauta justamente a que las personas, ¿sí?, comiencen a abrir nuevos campos de investigación desde la unidad especializada ahora en delitos contra la intimidad sexual, que ya existe a raíz de la ley Olimpia de Ciudad de México, hasta el hecho de fiscalías especializadas, protocolos de intervención y también la corresponsabilidad de las personas. El Estado no es el único responsable y tampoco nosotras. Hablarle a los agresores y hablarle a las personas que utilizamos Internet, porque no somos máquinas, somos personas, y el espacio virtual tiene que ser también una extensión a una conciencia colectiva de las y los humanos para dejar de ver nuestros cuerpos desnudos al consumo de la cultura porno y al consumo de un sistema patriarcal. Totalmente. Cuando a mí me han llegado a preguntar como periodista especializada en temas también digitales, ¿qué es Facebook? ¿Qué es Twitter? Le digo, bueno, es que somos nosotros reproduciendo desde nuestras conciencias lo que pensamos, pero también cómo actuamos y qué queremos construir, qué nivel de diálogo queremos hacer. Por supuesto que somos nosotros, no es un ente que no exista. Por eso, y de ahí la importancia de que el mundo online y offline son algo que está íntimamente relacionado. Olimpia, Frida, a ver, primero, dímelo tú, Olimpia, estas modificaciones a la ley que tipifican, como lo hemos platicado, la violencia mediática, también protege a niños y a hombres, porque tengo entendido que por ahí había un fuerte debate en el Senado. A ver, Olimpia, platícame. Pues es un fuerte debate de no saber y no conocer sus leyes. Es una obviedad que por artículo primero constitucional las leyes de este país se aplican para mujeres y para hombres. El debate de algunos legisladores que dijeron, además lo vi hasta con cierta burla afuera del Senado, dije yo, ¿qué onda? Pónganse a leer. O sea, ¿cómo es posible que un senador le pidió a una senadora, además, que fuera a hablar por los hombres? Exacto, Porque sí. pobrecitos hombres, o sea, de verdad se me hizo una clara imagen del machismo que se vive en este país. Si los senadores conocieran sus leyes, entendieran que un tipo penal, un cambio legislativo no aplica solo para mujeres, pero su misoginia interiorizada, cuando nosotras exponemos esto desde una perspectiva de género y por supuesto desde una perspectiva feminista, no los deja ver más allá de sus ojos y más allá de sus estudios incluso, porque es una obviedad que aplica para hombres y mujeres. Sin embargo, es una cuestión de conciencia, ¿sí?, histórica, política, económica, personal, física, el hecho de ver que esta violencia no es igual, no atraviesa igual, no son las mismas condiciones entre hombres y entre mujeres. Por eso es que cuando nosotras hablamos de la violencia digital desde esta perspectiva, es porque jamás va a ser igual la difusión de un contenido íntimo sexual de un hombre
a la difusión de un contenido íntimo sexual de una mujer, porque lo que pasa en los espacios offline que hemos normalizado, por ejemplo, cuántos hombres pueden salir sin camisa, sin playera, sin brasier, a la calle y nadie dice, por eso te violan, por eso te acosan, porque además no están obligados ni siquiera a usar brasier. Y las mujeres, si saliéramos cualquiera de las tres, Gaby, Frida, nosotras ahí en cabina, todas, sin brasier, si te ocurriera a ti salir, Gaby, sin brasier en esta producción, sin camisa, como los hombres a jugarte una cascarita o a lavar tu coche, no fuéramos unas mujeres con calor. Esas condiciones de hipersexualidad, ¿sí?, traspasan al espacio digital, y por eso es que una fotografía, ¿sí?, en esta condición de consumo de nuestros cuerpos, por supuesto que afecta más a las mujeres que a los hombres. Ahora bien, uno de los datos que hemos encontrado, por ejemplo, desde Defensoras Digitales, que constantemente hacemos patrullajes de los mercados de explotación sexual, es que niñas, en el tema del sexting, hay que también cuestionarnos el sexting, porque no es un delito, ¿ok? No es un crimen también, pero tampoco hay que romantizarlo y el pensar que el sexting dentro de una cultura porno, claro que es peligroso, pero jamás va a ser culpa de las víctimas. Niñas que hemos recibido dentro del frente, las personas que han enviado fotografías han sido más mujeres y niñas. Las edades son entre 12 y 25 años en promedio, a diferencia de los que solicitan esas fotografías, que son principalmente hombres, y mira la diferencia de dato, hombres entre 19 y 35 años, o sea que si tomamos de referencia ambos datos, niñas de 12 años le están mandando contenidos íntimos dentro de una cultura sistemática patriarcal y con un consentimiento manipulado a hombres de 19 años. Entonces, este discurso que también está en el debate de que mientras ellos se apropian de todo, empodérense, hagan sexting, porque su cuerpo y hacen lo que quieren, mientras se siguen beneficiando ellos. Por eso creo que las políticas después de la ley Olimpia, nosotras también estamos poniendo ahí el dedo en la llaga, a que sean políticas transversales de raíz, que se tenga que ver que el problema efectivamente es un sistema patriarcal y que, como se lo decía hoy al alcalde de Benito Juárez y a todos los hombres que conozco, sí son el problema los que consumen, y sin clientes no hay trata. Y no es el problema de las mujeres, es el problema de quien consume nuestros packs, de quien consume nuestros cuerpos, de quien paga por sexo, de quien se burla, y por supuesto que es un problema de género. Totalmente, es un tema económico de oferta y de demanda, y que aparte, tristemente, México es un paraíso también para la pornografía infantil, incluida, por supuesto, la pornografía para las más vulnerables, que en este caso son las mujeres. Frida, estamos sobre tiempo, no quisiera nada más irme sin que en 30 segunditos me digas cómo esta ley sienta precedentes súper importantes para el tema de los linchamientos digitales, que también habría un gran debate en ese tema, porque muchas veces lo que posteas pues tiene una traducción y una consecuencia en tu vida offline, porque pareciera que hay un tribunal moral que dicta incluso a las instituciones qué hacer, Frida. Claro, pues de hecho en materia de linchamientos digitales, previamente a las reformas de la ley Olimpia, se había legislado en temas de bullying sobre cómo es que a las y los niños y adolescentes las publicaciones en redes sociales les estuvo llevando al suicidio, y cómo es que inclusive a través de retos como el de la ballena azul había jóvenes que simplemente acababan con su vida. Pero un poquito el paso atrás, es bien interesante en materia de acoso digital cómo es que se comportan los hombres, porque tal como lo decía Olimpia, algo que para las mujeres sería inclusive una situación de riesgo como enviar una fotografía desnuda, los hombres lo hacen bastante. Es decir, los hombres envían fotografías de ellos desnudos acosando a mujeres. Entonces las condiciones son total y abismalmente diferentes. Y ya para cerrar, algo muy rápido, en este tema de linchamientos digitales, la clave está en quién linche, quién es la víctima que está siendo linchada, porque definitivamente no se puede penalizar a una persona por hacer publicaciones en sus redes sociales, pero cuando las publicaciones lastiman la dignidad o difunden contenidos falsos, por supuesto que eso es una violación a los datos y violación a la información que nos afecta a todas y a todos en sociedad. Tantos temas que debatir, y por supuesto que las invito a que en otra ocasión toquemos otros temas importantes, otras aristas que tienen que ver con la violencia digital, que son muchísimas y que nos deben de importar absolutamente a todos. Olimpia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Debate 22. Frida, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ambas, muy buenas noches. Yo soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Próximo martes, 9 de la noche, en esta mesa, la de Debate 22.